Hoy queremos explorar parte de la historia del barrio Nazaret. Esta zona de Asunción surgió hacia los años 50 como un desprendimiento de la Gran Tembetaru, un paraje ubicado a medio camino en la ruta a San Lorenzo. El barrio se fue conformando en torno a una pequeña capilla, hoy Parroquia Virgen de Nazaret, después de la Revolución de 1947. En esa época todo esto estaba rodeado de tambos y chacras. Los vecinos pasaron no pocas dificultades para consolidar el vecindario. Los primeros pobladores nos cuentan sus anécdotas. Alberto Víctor Araujo Bordón. ¿Cuántos años tenés? 87. 87. ¿Y vos dónde naciste? Yo nací en Guarambaré, aquí de cerca. En Guarambaré, a 15 minutos de aquí ahora que hay el asfalto. ¿Y cuándo te fuiste a Asunción vos Por primera vez al estallar la revolución. Del 47. Antes del 47, cuando ya comenzó la clase, vino la revolución y entonces volví a Guarambaré. Y me iba y otra vez, no se terminó el tema. Colegio militar contra la iglesia, contra la policía. De ahí que perdí 2 años, estuve en Guarambaré. Y a partir de ahí sí ya vine, porque en Guarambaré no había colegio. Y mi mamá era eso, tenés que leer, Mi mamá era muy culta en ese sentido. Quería estudiar medicina, pero muy costoso, así hoy somos pobres. Papá murió cuando yo tenía 11 años, el único varón de la familia, entonces no había forma y entré a estudiar contabilidad. Me recibí de contador en el 53 y desde entonces ejerzo la profesión. Después, ¿dónde vivías en Asunción? ¿Dónde quedaba tu casa? En Asunción estaba yo en un predio de la municipalidad. Ahí donde es 15 de agosto y Albergue, algo así. 15 de agosto. A donde está ahora un edificio grande que es de la municipalidad. Como yo era colorado, estronista, tenía carta libre, me iba en cualquier parte de la República y por ejemplo llegaba a Encarnación, hasta que yo muestre mi papel de Stroner y adelante. Entonces aproveché mucho esa situación para la iglesia. Ahí una parte se me dio para que yo viva, como no tenía para vivir, porque parientes no tengo en Asunción, solamente los cristianos, los católicos. Pero era colorado, y con Stroessner. ¿Y vivían varias personas allí? No. Solamente una pieza y nada más. Yo cuidaba de noche la casa, siempre estábamos armados. Yo tenía 38 largos, bien, y cuchillo, hacíamos una guardia urbana. Yo estaba bien hasta que salí de ahí, ya hecho contador, y voy y alquilo una casa para vivir. ¿Dónde alquilaste? Y ahí lo que era Cine Victoria, no sé si conoce, que una cuadra arriba. Yo alquilaba una piecita y desde ahí ya me manejaba solo. Estábamos en la Acción Católica en la Catedral, y un grupo de la Acción Católica, y uno de ellos se metió a vender lotes. Un compañero nuestro. Y entonces todo el mundo le compramos un lote. Yo no sabía ni dónde quedaba. Y hoy hasta hoy tengo esa casa que está en Capitán Cristaldo 563 entre Inca y Azteca. Desde entonces hasta hoy.
construí ahí, vivo hasta hoy ahí. ¿Y cómo era esa zona? Y realmente era chacra. Nosotros teníamos, cuando tomamos lotes, teníamos todavía batata, mandioca, por el patio, era al lado lo mismo. Y después había una quinta grande, de Montenegro se llamaba. No sé si era un extranjero o no, pero era quinta. De ahí que yo me aferré mucho al lugar que se llama el Quinta Gorostiaga. Ahí yo me aferraba y por lo visto la gente de Asunción, la que podían, tenían su afuera, su quinta, y este es Quinta Gorostiaga, ese es mi centro. Y me enteré que ese lugar hoy de Nazaret, la parroquia Virgen Nazaret, tiene 33 lotes y vamos a votar por ir a la amarilla y le vamos a dar al que vota por ir a la amarilla, le vamos a dar un lote, 33 lotes. A Pepe se hay que como Colorado y el único Colorado y defendí el lugar. ¿Quién era el ir a la amarilla? Y el presidente seccional. Era el Sí. Y contame un poco el barrio donde estamos. ¿Cómo se llama este barrio? ¿En qué año viniste aquí? Bueno, esta casa yo compré en el 63. Pero no vine aquí, yo vivía en Barrio Nuevo, en Mayo Freita y Luis Alberto Herrera. Y esta casa yo alquilaba. El barrio se llamaba, como yo te dije antes, como Ñanderoga. ¿Y era de IPS? De IPS. Es un barrio de IPS. Todas las casas acá son de IPS. La mayoría están modificadas. ¿Y los alrededores cómo era en esa época? No, patio baldío. Patio baldío, no había nada. ¿Choferes del Chaco me contaste? Choferes no estaban ni empedrados siquiera. Era de tierra. De tierra. Y el Buricao corría ahí al lado, ¿verdad? El Buricao, sí. Y contame un poco cómo era el arroyo. ¿Vos conociste, te ibas ahí, se metían al agua? No, nunca me fui. Solamente en Buricao yo tenía una tía que vivía, te conté, en la calle Santa Rosa, que tenía una casa que por el fondo de su patio pasaba el Buricao, que era un arroyo transparente, el agua limpia. ¿Y usaban de ahí el agua, tu tía, lavaban ropa? Sí, se tomaba inclusive. Y actualmente, ¿cómo te parece este barrio? ¿Cómo es un poco? Esto es Tembetarú sería, ¿verdad? Tembetarú, ese es el otro nombre, porque no sé dónde salió ese asunto de Ñanderoga. Pues realmente para mí es Tembetarú, realmente el nombre de este barrio. Lo que había mucho era caballos de Arabia, militares, ya estaba el hipódromo, al lado, o Mantanio, la verde, o Upeo asados, eso de la montada. Y entonces yo resolví, de ahí que no se puede hablar de Nazaret sin Víctor Araujo, por la gracia de Dios, porque no soy yo en todas mis actuaciones desde entonces y de antes. Ese señor que me estaba dirigiendo había sido. Ahora recién está. Entonces, soy propio. Y me dijo, defendemos esa hectárea y media que está ahí. Y lo otro, dejarle a los colorados que se repartan por esto. Y vine, yo consulté con el párroco de entonces en Izatú, Padre Santa Cruz, Paraguay. Y se le pondrá y que se pondrá
ni estancia, jarojola ni estancia, ¿verdad? Jaro, yo bien, ¿sabes? Pero yo en formidable fue él. Por ejemplo, cuando tuvimos la autorización en la municipalidad para cerrar eso, pero siempre como Colorado, y porque se autoriza. Arrojó la y quinta vez limpio, pues. Ahí ahora con quinta la que está es buenísima persona. En cuanto a mujeres, eso nunca se supo nada. Un buen sacerdote, pero guayete. Trabajó y sabio amó esa copia y que se eso. Mis amigos, ¿qué dice? No es eso, apenas no es ay, o palabra de bala. Ella vota cuando ella te incuse. No, esa es la secuse. Este era el que dominaba, nos dio toda la autorización. Se hizo una misa campal, se llamaba antes, una misa campal. Y no había sacerdote, ningún sacerdote, solamente yo era el sacerdote San Cristán Campanero. Soy casado, tenía ya 6 hijos, después me hubo tan famoso. En fin, entonces esa es Nazaret hoy. Y crearon ahí una capillita. Sí. Pedíamos nosotros voluntarios de ladrillo. Ahora mitad, y ya por la cote IBTI, y ya alguien dijo que sea esta la primera sala para el primer grado. Hoy como Rami llamó, y se nos dio y ya ahí nació el primer grado de la escuela ya. Y eso ya tomó su curso. Y yo quería superar esa pobreza que teníamos en mi pueblo, porque realmente éramos pobres. Mamá, papá murió a los 11 años, yo tenía, ahora no recuerdo nada, mamá en el hospital, 11 meses, hay que poner la moria de la licencia. Y por ahí, en ese interín, me lleva un sacerdote a la parroquia San Roque y me dice, aquí entra con los jóvenes, ay, que había sido que era la JOC. Ahí comencé con la JOC. ¿Esa era juventud? Obrera católica. La juventud era católica. Ese tiene también su historia. Yo era estudiante, pero ni obrero, porque era colegio. Ay, mira, fue especial de ordenanza de y si me metí a hacer sociocuela, y bueno, yo trabajé ahí 10 años. 10 años de mañana estaba empleado en obras públicas, en la parte de vialidad. Tenía los cargos públicos también. A 10 años y medio, pues, apenas yo retiraba cuando ya hubo sacerdote que podía. Pues yo en contribución de país, sobre mi moto, le traía, visto que salió en algún lado, la moto que tenía allí, le traía en contribución a los países. Teníamos amigos para y la país, ya escuela antes la gente. Jamba, ¿eres pembojera a la Nazaret? Bueno, Nazaret, porque queríamos nosotros la Sagrada Familia. Y consultamos con María Sevis, que era obispo. Ella iban con la Sagrada Familia. Desde que anda otro tera, ella anila, pero el tiempo me fue por la de fiestas personales. Y oré María Sevis, un obispo del momento. Entonces, el padre Céspedes, padre Darío Céspedes, era nuestro asesor. Y estudiamos una noche
Y el padre Céspedes fue el que dijo, ¿por qué no ponemos la Virgen de Nazaret? La Virgen joven. No hay cuál es la UPA, no, pero haremos hecho la Virgen de Nazaret. Ajá. El sargento primero Clemente Rojas, cuyo nombre quedó en esta calle, fue un excombatiente de la Guerra del Chaco y un gran caudillo colorado en esta zona. Fue chofer del presidente Federico Chávez en Burubicharoga entre 1949 y 1954. Cuando sobrevino el golpe encabezado por Alfredo Stroessner, Clemente Rojas y otros amigos fueron a parar a la cárcel por cuestiones políticas. Ni bien recuperó su libertad, don Clemente Rojas se convirtió en el principal benefactor de sus vecinos en este desolado paraje asunceno. También mereció especial atención de su parte los excombatientes de la Guerra del Chaco. Dio muestras de solidaridad creando una sociedad familiar de socorros mutuos que subsiste hasta hoy y que ha servido de ejemplo para muchos otros gremios similares. Vitalino López Naliente. ¿Y sos vecino de acá del barrio hace cuánto tiempo? 58 vine de la campaña. ¿De qué parte viniste? De Villarrica. De Villarrica. O sea, de Borja, perteneciendo a Guairá. Ah, ya. ¿Y ahí te fuiste al liceo? Ahí vine directo al liceo. El liceo Acostaño. Acostaño. Ah, ya. ¿Y después ya te quedaste a trabajar por acá? Sí. Después de salir del liceo. Y contame qué hiciste después del liceo. Y entré en la Tren. Estuve 3 años. ¿Y el fútbol también te gustaba mucho jugar? Sí. Primero de Metarí, 63. ¿Y cuánto tiempo jugaste? Un año nomás jugué en Metarí. ¿Sí? Después me compró mi pase a Olimpia. En 64 jugué a Olimpia. Y en 65 salimos campeón con Olimpia. Jugué la Copa Libertadores también nos tocó Chile cuando eso. En el 65, 66. Y a ella me casé en el 64. Cuando pasé a la Olimpia ya me casé. Pero le conocí a tu prima jugando en Tempetarí. En Tempetarí jugaba. ¿Cómo fue que se conocieron? Y ella se iba a la cancha con su papá, con Clemente. Y ahí hablamos y ahí llegué en su casa. Y después de un año ya me casé. Antes de un año sí. ¿Cómo era la cancha del Tempetarí? Y la cancha del Tempetarí era hasta ahora normal, así. Acá mismo, acá de esa calle te vas y te tropezas por la cancha del Tempetarí. ¿Y la zona cómo era? Había muchas casas ya, ¿cómo era el barrio? El barrio no había muchas casas todavía. Una muralla larga y ahí la cancha de Tempetarí y después se hicieron las casas y se levantaron inclusive un departamento y todo. ¿Y Tempetarí jugaba en la primera? En primera. Un año nomás jugó en la primera y después bajó también. Después ya estuvo en el... Hasta ahora terminó. Sí, sí. Pero ahí también había bailes y eso, ¿verdad? Sí, se hacía. Fiesta. Ni empedrado no había. Tal así que el raudal llevaba a la arena de la calle. Estaban ya y cuando allá, hombre, ahí en la calle nada no había. Solamente las estacas que dividían los lotes habían. A Pepe Obrero José a convidarlo mitad a
o ya te haro copi, de toda clase de bichos, voy pesadillo, voy o paisagua, cava o paisagua. Solamente se cruzaba un señor sobre caballo, por ahí, habrá sido un capitán. Oye, resolvió, me demoré permiso para ir para la municipalidad. Yo llego a la secretaria. Un lado, ya por mí. Y le dio toda la autorización que haya necesario. Y este muchacho marino trajo del norte esa madera tan dura que usaba Marica López para atajar a la Triple Alianza. Upea o huerupe marino, a upea guiro yapote y curuzú guazú. A salva tu alma le ponemos ahí en el medio mismo. A salva tu alma lo muy upea. A upea sayero y que pape sombra peja. Los terere. Los terere, a upeo tiene milico, a peo, oigo la cruza. Y de repente vio la cruz. Y lo primero que hizo es levantó su gorra, a orejas ahí, su pila y gorra, a la militar, hubo respetar mi laurecuroso. ¿Y esa cruz estaba donde está ahora la iglesia o donde mismo estaba? Esa cruz estaba, no, más adentro. Porque yo fui el que dibujé lo que va a ser y por eso puse la parroquia en la esquina, que el centro siempre es hacia allá, en la esquina. Voy a dibujar la tupaorenda, y la curuzuta. Después, no sé, esa madera dura del norte. Para salir en la ruta teníamos que hacer así y salir allá. Ahora Montenegro, estancia, pero habrían y hasta que salimos directo de la ruta y ese se llama hoy Nazaret. Es acá la calle Nazaret. En el 52 nosotros vinimos acá. En el 52. Sí, cuando mi hija era chica. ¿De dónde viniste, Lidia? Yo era lo de Asunción. Siempre. ¿De qué barrio? Y acá ahí en Cubiché nosotros teníamos nuestra casa con mi mamá y eso, ¿verdad? Después ellos murieron todos y me quedé yo, murió mi hermana. Me quedé yo sola, mejor dicho. Sí. Porque somos poca familia. Pero tenía 3 hermanos, pero mi hermano y eso se casaron todos y tiene todo compromiso. Sí. Entonces yo me rebusco otro lado. Sí. Entonces tu tía Mercedes era la amiga de mi hermana. Y tenía ella una carnicería ahí en esa calle, ¿dónde está la Corposana? Parirí, esa calle de Parirí. Ahí tenía ella su carnicería, tu tía Mercedes. Pero cuando eso Clemente trabajaba, ellos estaban en la casa presidencial, en tiempo de Federico Chávez. Clemente era chofer del presidente. Chofer de Federico Chávez. Sí, muchos tiempos trabajó con él. Y yo estuve ya con ellos ahí. Sí. Después yo me embaracé, tuve la nena, estuve otra vez con ellos, todo ahí. Ellos criaron a mi hija y yo con ellos también. Y yo le crié todo a ellos. ¿Y vos le conocías a Federico Chávez? Sí. ¿Llegaste a conocer? Sí, porque venía ahí en la Amburú-Villaroga. ¿Y ahí se iban ustedes a Amburú-Villaroga? Ahí lo vivíamos. ¿Vivían ahí? Sí. Tus tíos y yo estaban todos los ahí. Federico Chávez era ya un señor ya. Y cuando se va a ir, entonces él avisa. Y entonces nosotros limpiamos todo ahí. Hay todo personal ahí que limpia el patio. Nosotras la casa por dentro, ¿verdad? Y los personales limpian todo el patio.
Pero era un señor muy sencillo, era el Federico Chávez. Cuando viene, él dice, ya cayuque ña Mercedes. ¿Y le preparaban el mate? Le preparábamos y le llevaba yo. Y me dice también, vení que vos también vamos a tomar mate. Así era. Era un señor muy sencillo. Era. Yo soy apicultor profesional también. Vos sos apicultor. ¿Y Profesional. dónde tenían tus colmenas? En mi colmena tenía en casa primero. En el barrio Nazaret. No sé. ¿Cuántas colmenas tenías? Total 140. Pero en casa tenía las italianas mejoradas en los Estados Unidos. Abejas mansas, amarillas, y yo importaba esas abejas de los Estados Unidos y tenía en casa 10 cajones por ahí. Pero total, porque no podés poner, por ejemplo, la ganadería. ¿Cuánta vaca cabe en un 100%? 100 vacas. O en 200 vacas. Jaupecha ahí la cava. La gestado, ¿ves? Y un ahí, ¿cuál? Del ambiente. Del ambiente. En julio, ahora julio ya comenzamos las lianas y amas, pues, mandarina humida. Realmente el trabajo es de septiembre. No, hasta 2.500 metros. Hasta 2.500. Vuela. Volaba. Hasta ahí. Y desde hacia el otro lado volaba hasta ahí también. Esto era en casa después. Yo tomé precisamente esta calle, porque no se puede tener mucho. Yo entraba en un lugar y alquilo un lugar y pongo ahí 10 colmenas. Y después salir ahí de tren y me casé, ¿verdad? Y jugando, me casé y después jugando de Betarú, vino un empresario y compró mis pases y me fui a Olimpia en el 64. Jugué en Olimpia de 4 años jugué en Olimpia. Sí. Salimos campeón, fuimos a jugar Copa Libertadores en Chile y después de ahí, cuando vine, entré en el 67, entré en la aduana. En la aduana estuve 30 años y ahí me jubilé. En el 92, estando presidente de la República Nicanor Gatefruto, me jubilé. Esta calle era un zanjón, era antes acá. Y después de nosotros, con la ayuda de los vecinos y todo, arreglamos. Después pedimos a la municipalidad, nos hizo un arreglo. Y la calle pidió mi suegro, que era de Chaco, el combatiente era de Chaco, pidió a la municipalidad y llevó el nombre de mi suegro, Clemente Rojas. Sargento primero Clemente Rojas se llama esta calle. Ahí está la placa. Sí. Y la verdad, acá era, todo no era monte, pero se plantaba caña dulce, eso, sí. Era chacra. Chacra. Un barrio muy tranquilo era. Hasta ahora es tranquilo este barrio. Sí. Tranquilo, era todo así, todo casi gente todo humilde. Era. Después vinieron a morir todos, ya los que vivían ahí en su casa. Ya venía ya otra persona que no sabíamos qué clase, pero ya nos juntábamos ya con ellos, ¿verdad? Porque ya era extraño, ¿verdad? Ya no eran más vecinos de antes. ¿Y las calles eran todas empedradas ya? No. Callejoncito así, yuyala, así, callejoncito. Se va, sale allá, derechito salía en la ruta. Y ahí sobre la ruta había un bar, o sea, ¿Cómo se llamaba eso? la familia Mesa se llamaba la... ¿Y su bar cómo se llamaba? No era Paraíso. No, Paraíso estaba aquello, lá enfrente. Sí, ese era más grande.
Y ahí era la parada de la línea 6. Después, nada más, Clemente vino a tener el colectivo línea 10. Y trabajaba en ese su sobrino Fidencio Lir. Trabajaba mucho tiempo con él. Sí, sí. Porque él es su ahijado de casamiento. Él. Ya. Y tenía un señor, trabajaba también, se llamaba Sosa. Sosa era el apellido, el nombre no me acuerdo. Sosa. Y trabajaba también el sobrino de compadre Vitalino. También trabajaba. Sí. Y Tito López también trabajaba Sí, sí. con él. En aquellos años, la vida en el barrio Nazaret, o Tembetarí, como lo siguen llamando algunos, era de lo más pueblerina. Los vecinos se conocían entre todos y unas pequeñas casas estaban esparcidas en el entorno. Una despensa, un barcito al lado de la ruta, una pequeña peluquería, las aguaterías eran los negocios que marcaban el territorio en torno a la antigua cancha del Club Tembetarí o el Club Primavera. Yo me llamo Lelia Ignacia Rojas Leita. ¿Naciste acá en el Nací en Asunción, aquí en el barrio? la Cruz Roja. En la Cruz Roja. Sí. En tu niñez, en tu infancia, ¿dónde te ibas a la escuela? Yo tuve la gracia que mi papá me envió en María Auxiliadora, Colegio María Auxiliadora. El colegio mayor. Sí. Ya. Y después ahí hiciste todo, hasta el sexto curso. Sí. Ya. Sí. ¿Y después dónde estudiaste, seguiste? No, yo estudié peluquería nomás, ¿Dónde estudiabas? en Casa Gamarra. ¿Eh? Casa Gamarra se llama. Casa Gamarra. Sí. ¿Y dónde quedaba eso? En el centro, en la calle Colón. Peluquería era, Sí. todo tipo de peinado. Sí, de todo. Y después tenía mi peluquería ahí en casa ya. Porque mi papá no quería que salga lejos, todo eso me hizo estudiar lo más corto posible para trabajar en mi casa. Ah, ya. Sí. ¿Y cuándo eso dónde estaba tu casa? Y ahí, yo Acá siempre estuve ahí. Acá en el Estudié, barrio. sí, y mi papá lo es de este barrio. De Él este. nació acá, Él nació en en este barrio, Tembetarí, Ah, que era antes. Tembetarí Ahora en era Nazaret, todo. sí, Tembetarí era todo. Ya después nomás se dividió en Sí, Nazaret. sí, nos quedamos ahora en Nazaret. Primero se fundó la iglesia de San Rafael. Ah, Que papá y eso, con sus amigos, llevaban todos los sábados llevaban dos ladrillos, así se iban y trabajaban. Ellos cavaron para la capilla, que ahora es una iglesia enorme. ah, Sí, con sus primos, y su papá tenía sus primos, hacia Tembetarí tenía muchos, todos parientes éramos, ah. todos parientes. En la zona vivían todos parientes. Sí, Leguizamón, Rojas Leguizamón. Ah, Leguizamón el apellido mío, que era mi abuela que vivía luego acá, abuela Ignacia, que vivía luego acá en Tembetarí. Y papá y eso siempre estuvieron en Tembetarí. Cuando se fue a la guerra de acá se fue él, de acá y de Tembetarí se fue. a la Y guerra. él tenía 18 años, creo que papá. Cuando se fue a la guerra. Se fue a ¿Y la ellos guerra. cuántos hermanos eran? Eran 4 hermanos, pero fallecieron todos. Uno le quedaba que tenía 18 años, no, el muchacho tenía 18 años y dice que le dijo a papá que le lleve. Porque él era eso que hacía correr caballo, ese era el muchacho, el tío ese. Y dice que se fue con su caballo y le dijo a papá que él se quiere ir con él, porque mi abuela falleció recién, dice. Y no, le dijo papá, vos te vas a quedar, yo me voy a ir, le dije, quédate vos. Y al final, mientras que mi papá estaba en el Chaco, le mataron a él. Sí, le mataron. En la revolución. En plena revolución del 47. Ah, después ya entonces. Sí. Poco después de la guerra le mataron. Sí. Pero él seguía en Ah, lucha. no, de la guerra, en la guerra. En la guerra le mataron. Sí, sí, de la guerra. ¿Y dónde era la casa de tu abuela Ignacia? Y ahí hacia el bajo, hacia allá.
sobre la ruta. cruzando la ruta hacia aquellos lados. Ahí están todos mis Cerca tías. del Tembetario. Sí, cerca de la cancha de Tembetario. Eran todas casas así, chacra eran, ¿verdad? Sí, chacra y casitas así, ¿verdad? Y todas las las mujeres que trabajaban tenían burro. Burro tenía y se iban a la madrugada al mercado. De acá se iba al mercado 4. Se iban y toditos se dedicaban a eso, las mujeres. Sí, mamá no, porque mamá cuando entró entre ellos, según cuenta ella, que ella no sabía andar ni siquiera en el burro, sobre el burro. Y ella no se adaptó a las señoras y eso, pero mi abuela ya no vivía cuando eso, mi abuela murió joven también. Y después ella puso su carnicería. Sí, mamá después puso su carnicería. ¿En qué calle estaba la carnicería? En Bartolomé de las Casas, ahí alquilaba mamá Un local. un local donde vendía Y después sacó, ella terminó eso. Después terminó, ya empezó ella a atacarle el techo, le agarró asma. Sí, sí. Y ahí tuvo que dejarse, porque a la madrugada ellos se iban. Sí, mi mamá siempre le gustó así, no quería lo estar de balde, quería hacer algo, vender algo así. Hasta un tiempo se iban en el mercado y todo tenía ya su negocio, sí. Así es. Entonces yo ya estuve en la JOD y me fui como representante del Paraguay en Chile. Y pasé por Córdoba, Mendoza, después llegué a Santiago de Chile. Cada pueblo tenía una agendita así, y ahí iba a encontrar la policía, punto de socorro, dirección de COA, de hotel, de todo. Y Paraguay nunca tuvo apeguajera extraño y no sabe nada. Y en los 3 pueblos encontré Córdoba, Mendoza y allá. Entonces yo allá puse la agenda Víctor de bolsillo, a esta medida de bolsillo, y le puse otra vez agenda Víctor, pero ya ahí me apropé los hoteles, las principales instituciones que el extranjero necesita saber. Así está la agenda Víctor por 11 años. 11 años. Durante 11 años hice agenda Víctor. ¿Y dónde se vendía? Aquí, en Paraguay. En Paraguay. En Paraguay vendía 7.000 ejemplares, pero solamente compraban los sacerdotes, dirigentes, algún estudioso. Me entero yo, no era de Copa y sacame, no yo, guay. 7.000 ejemplares. 7.000. Entonces me fui yo a San Pablo, me informaron y llegué allá a la Pombo se llama. 7.000 o 10.000 ejemplares, quiero ver. Güey. Había tenido que ahí se hace agenda para todo. Para el dentista, para el ganadero, para el músico, para la agenda es una cosa vos anotando para tu futuro o para lo que fue aquel año, ¿verdad? Y Paraguay no tiene nada, llega el próximo del extranjero. Sí, me acuerdo porque en Santiago nos fuimos en Cartagena y a mi vuelta ya hice la agenda Víctor, los estábamos en la dirección de cada policía. Mira, está agenda Víctor. Aquí nunca hubo agenda y ahora creo que no hay tampoco. La agenda hay para todas las actividades. Por ejemplo, Bertoni, por mencionar a una persona muy importante, él tenía bien estipulado así este año a qué hora llovió, por 20, 30, 40 años. Usted ya nani con la agenda, para ella por acá, para ella pota. Pero la agenda es para todo, para el dentista, para bueno. Todas estas chacras estaban surcadas por profundos zanjones y tupidos yuyales. La zona no estaba lejos del Mercado 4 y era una posta obligada para las carretas y las burreras. Para los parroquianos, muchas veces era mejor ir hasta el Templo de la Recoleta
que venir a la pequeña iglesia de Nazaret. Y nos íbamos a nuestra despensa. Despensa se decía antes, eso almacén grande. Estaba por acá nomás. Por acá nomás. Ah, ya. Sí, por ahí no iba. Supermercado O al mercado 4. Al mercado 4. Sí, En colectivo. en colectivo. Ah. Y contame un poco, esto era chacra, me dijiste, había cañaveral. Sí, Contame. esta calle, Teniente Benítez, era todo chacra. De un señor que era Pedro, ¿cómo era? Duarte, Duarte. se llamaba el señor, que está allá sobre la ruta, luego está su casa que era ahí. Y tenía todo, tenía mucha vaca. Ah, tenía vaca. Sí. ¿Dónde estaban las vacas? Por acá. Sí, en su casa tenía el patio grande, tenía tambo ahí. Pero de día ya le lleva todo por acá. Había una laguna, no sé dónde había, por ahí, para tomar agua, las vacas. Y después simplemente vino a comprar ese para tener él salida su casa ahí, ¿verdad? Cuando se iba a abrir la calle ahí. Porque ya murió el señor y la señora también, y entonces ellos vendieron toda ya esa parte para abrir la calle. Una empresa de transporte emblemática de aquellos tiempos era la Línea 10, que debía compartir estas sinuosas y accidentadas calles con carretas y burros hasta salir a la ruta Eusebio Ayala, que por entonces era una estrecha calle. En el interior del barrio, los jóvenes dejaban las chacras y los tambos para ir a prestar el servicio militar. En cambio, las chicas iban a estudiar peluquería o corte y confección en el centro de Asunción, que por entonces parecía en otra ciudad. ¿Y a la fiesta y eso dónde iban? Y acá en Temetarú nomás nos íbamos las veces que se hacían fiestas oficiales. No era fiesta así nomás, sino era fiesta de gala y eso que se hacía aniversario o se festejaba cualquier otra cosa, se hacían lindas fiestas. Ah, sí. Ya no son como ahora. ¿Y se iban a pie nomás? Sí, Caminando. caminando, sí, ahí cruzando ya está. Ah, Sí, caminando sí. nomás nos íbamos. Sí. ¿Y cuando eso la ruta era chiquita todavía? ¿No? Sí, chica todavía, No, angosta. era la avenida. No, angosta era todavía la... ¿Y había todavía carretas, animales? Sí, había muchos que tenían carreta. Nosotros, dice mamá, cuando vinimos, yo tenía 5 años cuando vinimos de la casa presidencial a nuestra casa acá. Y cuando eso, había 3 casas nomás en el barrio. Nosotros estábamos allí en la esquina otro y otra señora de este lado, 3 casas. Después todo era chacra acá. Mamá y eso plantaban batata, maíz, de todo plantaba acá, de acá hasta allá, porque papá, su terreno era hasta la esquina de allá, el otro, sí. Ajá, sí, Y entonces ellos se dedican a eso. sí, sí. Después papá, cuando ya se dejó de muchos tiempos del presidente, entró en el puerto, trabajó en el puerto. Ah, también. Y después tenía su colectivo. Sí, después ya tuvo el colectivo, cuando Tenía ya salió cuando se jubiló, Ajá. sí, tuvo su colectivo. De la línea 10. De la línea 10. Ah, ¿y 3 la parada colectivos. dónde estaba? Estaba allá sobre República Argentina. Ah, República Argentina, sí. Sí, sí. Más al fondo, casi el Fernando ya. Ah, Sí, ahí era. O sea que esto era como una campaña dentro de Asunción. Sí, así. Era mismo. lejos del centro. Sí, Y al centro 3 kilómetros nomás estamos del centro. a 3 kilómetros. ¿Y A cómo 3 se kilómetros. iban al centro? Y había el colectivo, nos íbamos en colectivo. Sí, esperábamos, nos íbamos. Sí. Después de muchos tiempos, papá compró para su coche también, pero no, él no manejaba, me manejaba mi hermano, nomás nene. Ajá. Él nomás manejaba. Sí, sí. Ya. Sí, así es.
Sí, era otra época. Otra época, sí, otra época. Y después para salir era difícil, porque papá no quería lo que salgamos nosotros. Y yo por eso me casé joven, digo, porque, no sé, parecía que iba a estar más libre, todas esas cosas, porque papá no me dejaba. Me hacía preparar todo, después en el momento de decir, no, no te vas a ir porque demasiado te querés ir. Ya me quedaba otra vez. Sí. Antes era exigente, jamás para sentarte ni siquiera al lado de tu novio, ni nunca. Era muy diferente a lo de ahora. Ya. ¿Y en tu peluquería llegaba mucha gente? Sí, tuve mucha Antes gente, del porque barrio. yo era la única acá, En en el toda la barrio. zona. Sí, ¿Cómo se llamaba tu peluquería? Leli, Leli. sí. Ah, ya. ¿Y hasta mucho tiempo tuviste? Sí, hasta que mi hijo tenía todo, mi hijo el mayor, 12 años tenía cuando él tuve que salir porque me enfermé. Ah, Me tomó una parálisis facial. ah, Y ahora mismo estoy con problemas del sistema nervioso, me agarró el Parkinson. ah. Sí, no es como me tiembla la mano. Sí. Y vos hacías de todo De tipo todo, de peinado. todo. ¿Qué era lo que más se hacía? Los batidos, los cabellos batidos, sí, y permanente, coloración. Y yo solo trabajaba. Yo me organizaba nomás de lunes a viernes, hacía la mano y los pies y hacía todo. Y después sábado no, porque sábado ya tenía gente, mucha gente. Que se iban a las fiestas. Sí, sí. Era una vida sencilla y apacible, en la que los vecinos se conocían y se ayudaban entre todos. Muchos parientes compartían manzanas enteras, pero eso no implica que hayan habido invasiones de predios enteros destinados a plazas donde se formaban villas cartones, por suerte luego desalojadas. Esos años dorados ya no volverán, pero quedaron en la mente de los vecinos y en las fotografías que guardan como verdaderos tesoros en cada familia. Y sobre la ruta, ¿cómo era? ¿Qué había ahí al salir ahí en la ruta? ¿Había ya negocios, muchos? ¿Cómo era? Negocio poco había. Solamente el negocio grande era el del Paraíso ese y el barcito este de Sabino Mesa. Y más que yo había el negocio y así, muy poco había. El distrito y eso ya estaba acá. Todavía, No estaba todavía. no. ¿Y ahí todavía. choferes que había por esa zona? En choferes sí que eso. Sanjón era ese. Sanjón. Sanjón. Tierra colorada. Sí. Sí, todo así, terraplén era, ¿no? Era empedrado. Ajá. Sí. Cuando llueve no se podía caminar ahí, de barro. Del barrio. Sí. Y el agua se traía ahí había un aguatería. Ajá. Se llamaba Estela Mari. Ahí el Sí. señor vivían todavía cuando eso, Jara Pastor. Ajá. Era un señor de excombatiente, era el señor. Ah, Jara Pastores, sí. Sí, ¿Y vendía el agua allí? sí, nosotros acarreamos agua de ahí. Ajá. ¿A Sí. cuánto le vendía? ¿Por tambor o por balde? Por balde o por lata, así nosotros traíamos. 5 pesos parece que era, Ya. la lata grande. Ajá. Mm. Y en eso traían el agua. Sí, en eso traíamos. Para todo. Para todo. Nosotros juntábamos, traíamos y juntábamos así en tamborcito o cacerola grande, así, juntábamos el agua. Después, poco a poco vino a entrar ya el agua de carrito que venden. Venían en carro. Sí. Y ya de ellos nomás ya compramos el agua Sí, por tambor. sí, sí. Mm. Ya. Hasta que después ya vino la Corposana. Sí, después ya vino la Corposana. Ah, Mm. A mí me gustaba muchas cosas, pero no podía porque mi gente era muy pobre. Y yo por casa ajena
estaba, pero después vine a encontrarle a ellos, con su mamá y eso, me quedé con ellos. Hasta el último. ¿Y esa carnicería hasta qué época funcionó? La carnicería era... Ella alquilaba ahí. Alquilaba para su Sí, carnicería. ¿Y alquilaba. de dónde se surtía en esa época la carne? Y antes había esos camiones que traían la carne. Y de eso. Así por, no sé cómo se dice eso. Por pieza. Por pieza. Y Sí, eso vendía eso. muchos clientes tenía. Sí, en toda la zona. Sí. Sí. Don Clemente era un señor que se le conocía mucho acá en el barrio. Porque él, cuando hay vecinos muertos, ya sale con su papelito a juntar contribución. Sí, así era él. Y todos le conocen. Y no tiene que venir vacío. Todos le dan Y la gente para el entierro. le llamaba Don Clemente. Don Clemente. Don Clemente le decía. ¿No? Sí, todo. Se le conocía mucho a él. Era un señor muy efusivo. Así. Sí, un señor muy servidor. Y él ayudaba así, enfermo, se va a visitarle o le lleva al doctor, así. Ya. ¿Y los colectivos él hacía trabajar o él mismo a veces? Hacía trabajar. Ah, No, él ya no trabajaba ya. Que el Él- volante ya se pidió de él. desde que salió Sí. de Federico Chávez. Así es. Ah. Y con el presidente Stroessner él no trabajó. No trabajó. Ya. Muy servidora y muy buena era la señora, Ah. doña Mercedes. Ujú. Sí, ¿Ella cómo era su apellido? Mercedes. Fleita. Mercedes Fleitas. Y, Fleitas. ajá, ya. Y ellos ya estaban casados desde hace mucho cuando vos viniste con ellos. Sí, muchos tiempos ya. Cuando ella tenía 17 años y se casó. Ah. Mm. ¿Y dónde se iban ustedes a la iglesia acá? ¿Qué iglesia les queda cerca? Solamente Recoleta. Ah, ahí se iban. A pie nomás nos íbamos. A pie se A iban. pie nomás nos íbamos. A la misa. A la misa. Ujú. Y así cuando hay muertos nos íbamos a pulso, se le llevaba, a pie. Por acá, por chofer. Sí, Hasta la Recoleta. hasta la Recoleta, la única iglesia que era Ah, que les Sí. quedaba. Y ahí había misa siempre. misa. Sí, Ya. ¿Y la iglesia de Nazaret todavía no estaba? no todavía, Ah, ya. no.